Bien, en primer término quiero extender una felicitación y un reconocimiento a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por el gran papel que ha venido desempeñando en los últimos 70 años en la vida del sector salud en el país. Una felicitación porque ha sido una instancia que ha aglutinado a grandes protagonistas de la salud pública que han marcado hitos en el avance que ha tenido nuestro país en materia de indicadores de salud. Y un reconocimiento porque se ha constituido en una instancia, en un foro de discusión que han sin duda incidido en la definición de las políticas públicas. Queda ahí pues entonces el reconocimiento para esta gran Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Quién es Fernando Chacón? Fernando Chacón es un servidor público que ha estado trabajando en pro de la salud de la población de manera indirecta, yo diría, en los últimos 29 años. Ingresé a la Secretaría de Salud en 1985 en la Escuela de Salud Pública de México. ¿Por qué la Escuela de Salud Pública de México? Bueno, fundamentalmente hay dos factores que incidieron de manera determinante en esta decisión de dedicarme a la salud y de contribuir, aunque sea con pequeños granitos de arena, a mejorar la salud de la población. En primer lugar, mi paso por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde a partir de los planteamientos teóricos, ideológicos de la universidad y de la propia facultad en específico, lograron en mí un cierto grado de sensibilización sobre la problemática social de nuestro país, sobre los problemas que enfrenta la población y cómo ir diseñando políticas públicas que pudieran contribuir a mejorar los niveles de vida de la población. Sin duda la universidad siembra en mí esa semilla del compromiso social, de la vocación de servicio en salud. Posteriormente, otro de los elementos que incidió sin duda fue mi paso por el posgrado, específicamente una de las maestrías, la maestría en Asuntos Públicos e Internacionales, que se enfocó a la planeación del desarrollo económico y social, que me proporcionó los elementos metodológicos y técnicos para poder instrumentar ese bagaje ideológico, principios y valores que me proporcionó la universidad. Es así que llego a la Escuela de Salud Pública de México con un profundo compromiso por contribuir en una primera instancia en la formación de recursos humanos, en la generación del conocimiento a través de la investigación. ¿Por qué la Escuela de Salud Pública de México? Bueno, una de las grandes experiencias que tuve fue un trabajo desempeñado en el sur de Chiapas, específicamente en el Soconusco, sobre las aportaciones y la importancia del trabajador guatemalteco en la pizca del café. En aquella época, 79-80, el café era el segundo generador de divisas para el país, pero sin embargo me encontré con una realidad muy fuerte, no tanto la económica, sino más bien la social, y era el trato que se les daba a los trabajadores guatemaltecos, específicamente en términos de vivienda, de alimentación, y que todo esto venía a repercutir en la salud. Es a partir de esta experiencia que enfoco mis estudios, investigaciones, desarrollos sobre lo que es la salud. Ya en la Escuela de Salud Pública de México, mi ámbito concreto en términos de áreas disciplinarias pues fue la planeación de servicios de salud, la planeación y administración de proyectos en salud, así como la administración de recursos en general. Ahí se contribuye de alguna manera en la formación de los recursos humanos, que muchos están pues en niveles de dirección en el Sistema Nacional de Salud, lo cual pues es una gran satisfacción en términos de que son esos personajes que pasaron por la Escuela de Salud Pública de México los que están haciendo realidad la implementación de estas políticas.
hablar de logros que ha tenido uno es difícil. Sin embargo, yo estimaría que hay dos contribuciones que he hecho o que en su momento hice para la Secretaría de Salud. Uno fue todo este proceso de alineación programática presupuestaria que se hizo a partir de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Esta alineación programática presupuestal consistió fundamentalmente en poder alinear, como su término lo dice, los diferentes programas de la federación con los de las entidades federativas. Surge esta necesidad a partir de la descentralización que crea como instrumento financiero para transferir los recursos a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud dentro de lo que se conoce como el ramo 33. A partir de esta descentralización, que fue regida por la Ley de Coordinación Fiscal, se ve la necesidad de alinear programáticamente los programas, porque esta Ley de Coordinación Fiscal fue, desde mi perspectiva, laxa y flexible para las entidades federativas, con lo cual la Secretaría de Salud Federal no tenía elementos para fungir como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud. Cuando hablamos de alineación programática y presupuestaria, es alinear los programas estatales con los federales realmente en un componente de una política nacional de salud. Evidentemente, el aspecto presupuestario era fundamental y lo que se hizo ahí fue identificar las diferentes fuentes de financiamiento para poder hacer consistente y darle suficiencia y sustento presupuestario a los programas prioritarios en este marco de alineación programática. Sin duda fue un trabajo de muchos años que se hizo en colaboración y con toda la coordinación con las entidades federativas, ya que cada una de ellas, a partir de la descentralización, tenía su propia estructura programática. Entonces contábamos con 32 estructuras programáticas que iban desde 82 programas institucionales hasta 253 en otro estado, lo cual hacía muy complicado no nada más la programación, la definición de metas, sino también la asignación de recursos y por lo tanto el ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas. Con esta alineación programática y presupuestaria se logra conjugar una serie de elementos y de intereses entre las entidades federativas, siempre respetando la autonomía y la soberanía de los estados, pero hay una mayor posibilidad de la Secretaría Federal de Salud de fungir como instancia rectora del sistema. De tal manera que considero que esta es una contribución importante porque se le da orientación, se le da un cauce más concreto tanto a las acciones a través de los programas como a los recursos a través del presupuesto. Otra de las contribuciones que considero importantes y de las cuales me siento satisfecho por haber aportado algunos elementos fue la instrumentación programática y presupuestaria de lo que se conoce como el Sistema de Protección Social en Salud, el Seguro Popular de Salud. Este fue un trabajo que se hizo en total coordinación con todas las instancias de la Secretaría de Salud, desde los que veían los aspectos de los programas sustantivos, como el aspecto jurídico, el aspecto económico, los aspectos financieros, programáticos y presupuestales, por supuesto. Me tocó la oportunidad de instrumentar programática y presupuestalmente este sistema en todo el marco de la Secretaría de Salud y de la descentralización. Cómo poder incorporar los programas, las intervenciones del CAUSES, del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud, en una propuesta programática más integral y con la asignación, ejercicio de los recursos y rendición de cuentas del presupuesto que nos estaban asignando
que por cierto se puede considerar como otro logro. En 2002, el presupuesto de la Secretaría de Salud, incluyendo el ramo 12 a nivel federal y el ramo 33, que sirve a las entidades federativas, era de aproximadamente 40,000 millones de pesos. En el 2010, cuando ya se concluye todo este proceso de crecimiento presupuestario, pues el presupuesto ya era de más de 150,000 millones de pesos, es decir, creció más del 250%. Creo que es un logro importante para la salud, porque en aquel momento uno de los sectores más olvidados desde el punto de vista presupuestario era precisamente salud, comparado con educación y con otros sectores del ámbito social. En conclusión, las aportaciones o contribuciones es este proceso de alineación programática presupuestaria, ramo 12, ramo 33, recursos de las entidades federativas, en un marco de una legislación muy compleja, porque los recursos del ramo 33, como dije, se regían por la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del ramo 12 se regían por la Ley Federal de Presupuesto, los recursos del Seguro Popular por la Ley General de Salud, los recursos de las entidades federativas por cada uno de los códigos fiscales de los estados. Y entonces hubo que hacer este proceso de alineación programática presupuestal en un marco muy complejo desde el punto de vista legal y normativo. Y la segunda contribución pues, fue esta instrumentación programática presupuestaria del sistema de protección social en salud, Seguro Popular, en el marco de la descentralización y en el marco de la alineación de recursos. Esos logros que acabo de mencionar son desde la perspectiva de mi experiencia como funcionario público, específicamente en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Sin embargo, poniéndolo en un contexto más amplio, global, a nivel macro del sistema, pudiéramos decir que el logro fundamental fue el establecer las bases para llegar a la cobertura universal de servicios de salud a través de las tres grandes instituciones de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el Seguro Popular. Sin duda, el esquema planteado por el sistema de salud respondía a un aseguramiento o a una cobertura en función de la situación laboral de la población. Entonces, en el Seguro Social estaba cubierta toda la población que trabaja en el sector privado, en el ISSSTE los empleados del gobierno, y quedaba ese gran vacío, la población no derechohabiente, desde un principio peyorativo el término, y lo que hace precisamente el Seguro Popular es incorporarse como mecanismo financiero para que las entidades federativas pudieran tener ese margen de operación presupuestario para ampliar la cobertura. Creo que ese es un factor fundamental. Si lo ponemos en contexto, diríamos que hay 5 grandes etapas en la evolución de la Secretaría de Salud. Una en 1943, cuando se crea la Secretaría, ahora Secretaría de Salud, con una orientación más hacia los aspectos sustantivos de la salud pública. Una segunda etapa que tiene que ver con la incorporación del derecho a la salud en la Constitución, el artículo 4 de la Constitución. Una tercera etapa que es la descentralización de los servicios de salud. La cuarta etapa que es contribución del sistema de protección social en salud para alcanzar la cobertura universal de servicios de salud. Y en la etapa quinta en la que estamos es precisamente lograr una integración por lo menos funcional entre las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud para poder establecer las bases para la convergencia entre las instituciones y la portabilidad. En ese sentido, el Sistema de Protección Social en Salud establece esta base de cobertura universal para que en esta quinta etapa que vamos hacia el Sistema Universal de Salud pueda concretarse con la coordinación entre las diferentes instituciones. Creo que a nivel macro estos han sido los dos elementos últimos en los que he estado
involucrado, cobertura universal de salud, y ahora caminando hacia el sistema universal de salud, que es un gran reto que enfrentará esta administración. En cuanto al futuro, las perspectivas, retos, desafíos, advertencias y los grandes pendientes. Los retos en el corto plazo, diría, son dos. Uno es el lograr diseñar e implementar los mecanismos para que los recursos que están fluyendo hacia la Secretaría de Salud y específicamente hacia las entidades federativas lleguen a las unidades médicas prestadoras de servicios. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo en términos de incrementar los recursos, como ya comenté, más de 256% de incremento entre 2001 y 2010, incremento que no ha tenido ninguna otra secretaría en los últimos 12 años. ¿Cómo hacer para que esos recursos lleguen a las unidades médicas? Se logró con el Seguro Popular este incremento, se logra que pasen los recursos de la federación a las entidades federativas. El gran reto es cómo de las entidades federativas se instrumentan los mecanismos para que las unidades médicas prestadoras de servicios de salud tengan la capacidad resolutiva, la capacidad de respuesta a las demandas de salud y de servicios de salud de la población, con recursos suficientes y oportunos para el personal, para medicamentos, para el instrumental médico, para todos los elementos que se requieren para la prevención y la promoción de la salud, que son acciones que van más allá del centro de salud. En términos de los desafíos de mediano y largo plazo, sin duda son tres que en este momento enmarcan la política de salud. Uno es realmente desarrollar las acciones para realizar la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la protección contra riesgos sanitarios. Se viene hablando desde hace varias décadas sobre este planteamiento. Sin embargo, lo urgente siempre ha venido comiéndose a lo estratégico. Lo urgente es la atención médica. Lo estratégico es la prevención de la salud, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la protección contra riesgos sanitarios, que nos permitirán llegar a un sistema de salud mucho más eficiente y mucho más efectivo, con una mejor calidad de vida por parte de la población, porque de lo que se trata con este planteamiento es mantener la población saludable, mantener la salud. No nos interesa, ya no nos interesa estar curando enfermos. Y en ese sentido, ese es un gran desafío. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todos los recursos, toda la capacidad con la que cuenta nuestra Secretaría de Salud para poder hacer realidad este planteamiento de prevención de enfermedades, de promoción de la salud y de protección contra riesgos sanitarios, que va a ser mucho más eficiente y más efectivo nuestra Secretaría de Salud. El otro gran reto es el realmente prestar servicios de calidad. Calidad en términos técnicos de resolución del problema, de la enfermedad, calidad en términos humanos, una mejor relación médico-paciente, enfermera-paciente, trabajador de la salud paciente, salubrista, población. Pero también tomando en cuenta la oportunidad de la atención y sobre todo, digamos, la disponibilidad de los recursos para poder hacer efectivo la cobertura universal. Un tercer reto, sin duda, es este precisamente, el acceso efectivo a los servicios de salud. Si bien es cierto y está documentado, ha habido un avance fundamental en no nada más el aseguramiento público desde el punto de vista de las tres grandes instituciones, como decíamos, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, sino también un mayor y mejor acceso a los servicios de salud. Seguro Popular ha sido evaluado por la población como uno de los programas sociales
más importantes en los últimos 12 años, 10 años que lleva ya el Seguro Popular. Sin embargo, es importante que todavía se retomen estrategias focalizadas a poblaciones específicas para que haya un acceso efectivo a toda la población. Yo creo que ese es el tercer reto que debemos estar, el tercer desafío que debemos estar contemplando. ¿Cuál sería la advertencia, más que advertencia, el señalamiento para los funcionarios, tanto a nivel federal como a nivel estatal? Yo diría que la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación y uso de los recursos que estamos utilizando para la prestación de los servicios. Sin duda, tenemos más recursos, pero tenemos que ver cómo utilizamos de mejor manera esos recursos para que tengan un mayor impacto en la población. No es suficiente utilizar el indicador del crecimiento del presupuesto en un cierto periodo de tiempo. Ese es un logro importantísimo, sin duda, pero no es el fin. Ese es un medio. El fin es mantener a la población con niveles de salud aceptables, con niveles de salud que le permitan a la población desempeñarse de manera productiva, desempeñarse con un rendimiento óptimo para poder contribuir al desarrollo social y económico del país. El punto final, insisto, es el señalamiento concreto, cómo poder establecer mecanismos de rendición de cuentas que nos permitan hacer más transparente el uso de los recursos para que estos a su vez incidan en la mejoría de los niveles de salud de la población. Y finalmente, el gran pendiente que tenemos en nuestro sistema de salud en términos generales y en la Secretaría de Salud en términos específicos, es el garantizar el derecho de los pacientes a acceder a servicios de salud de calidad, oportunos y con medicamentos para poder resolver su situación de salud. Este gran pendiente tiene que verse evidentemente complementado con las grandes estrategias que ya he mencionado de prevención de enfermedades, promoción de la salud, protección contra riesgos sanitarios, del acceso efectivo a los servicios de salud y de la calidad de los servicios de salud. Sin duda, nuestro punto de partida y nuestro punto final es la población. No son los recursos, no es el presupuesto, no son los sistemas ni los modelos de atención. Es realmente que garanticemos que nuestra población, que nuestros pacientes, que los que requieren de servicios de salud, tanto de prevención, promoción de la salud como de atención médica, tengan esos servicios de manera oportuna y de calidad. Esto involucra un planteamiento más integral para poder utilizar mejor los recursos y tiene que ver con la integración funcional de las diferentes instituciones del sector salud. Convergencia, se ha venido platicando mucho en los últimos años, sobre todo en términos de cómo lograr que el paciente o la población tenga acceso a servicios de salud independientemente de su estatus laboral, independientemente de su afiliación a alguna institución. Y eso tiene que ver también con otro concepto que es de la de portabilidad. Entonces hay un concepto de convergencia, que es cómo se coordinan, cómo se hablan las diferentes instituciones para que pueda la población acceder a los diferentes servicios sin importar su afiliación, y la otra es la portabilidad que puede tener este paciente para acceder a esos servicios. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de convocarlos, de invitarlos para que asistan a la reunión nacional de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que este año será un gran evento en el cual se festejarán los 70 años de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán. Será un foro de discusión muy importante en el contexto en el que está viviendo nuestro país, ya que se abordarán los logros, los retos y los desafíos de la salud pública en los próximos años.
Sin duda va a ser una reunión que tendrá temas muy relevantes y pertinentes para la toma de decisiones. Una reunión en donde nuevamente la Sociedad Mexicana de Salud Pública reúne a los protagonistas de la salud pública para la definición de estas políticas. No es ninguna casualidad que esté cumpliendo 70 años, un año después de que cumplió 70 años también la Secretaría de Salud. Esto no es una coincidencia, es a partir del segundo año de la creación de la Secretaría de Salud que se crea la Sociedad Mexicana de Salud Pública como este foro de discusión, como este foro para poder incidir en la definición de políticas públicas, para impulsar la formación de recursos humanos en salud pública, por lo cual considero que es de suma importancia el que participemos todos los socios en esta reunión en donde se les celebrarán los 70 años de la sociedad.